Hola amigos, saludos cordiales, bienvenidos a La Ventana Esmeralda un día más. Muchas gracias por estar aquí. Como bien sabéis, soy Antoni Muñoz. Bueno, voy a dedicar los próximos minutos para hablar de economía. Voy a dedicar los próximos minutos para hablar de la que se avecina para los meses de abril y mayo. Y más concretamente la que se avecina para todos aquellos que fueron en su día o son prestatarios o adjudicatarios de los llamados préstamos ICO. Sí, esos préstamos a los que el gobierno de Pedro Sánchez, cuando se implementó la dichosa pesadilla que todavía estamos viviendo todos, pues resultó ser que, bueno, pues concedió un montón de dinero para que las empresas pudieran hacer frente a las graves consecuencias que estaba generando, como digo, la dichosa, la dichosa pesadilla esta que todavía seguimos padeciendo. ¿Por qué digo que los meses de mayo, abril, mayo y junio van a ser meses muy difíciles para muchas empresas en este país? ¿Por qué lo digo? Pues lo digo porque, aunque no se diga demasiado, porque esto no interesa, porque esto no hace falta que estén todos los días en los medios de desinformación hablando de ello, porque cuanto más ignorancia haya, mejor, cuanto más se oculten estas cosas, mejor. Pero claro, el que las vive de forma directa sabe muy bien que se avecina una especie de tormenta perfecta. ¿Por qué digo esto, amigos? Pues digo esto porque a partir del próximo mes de mayo, es decir, dentro de muy poquitos meses, pues van a empezar a llegar los vencimientos de los préstamos ICO. Se termina lo que se conoce como carencia financiera, es decir, un periodo de tiempo que ha sido de 2 años, durante el cual los prestatarios de esos préstamos ICO, que han sido muchos, pues van a tener que empezar a devolver las cantidades recibidas. Sí. Y la pregunta es, ¿van a poder hacerlo? Y la respuesta es, muy probablemente muchos de ellos no van a ser capaces. Con lo cual, tendrán que buscarse la vida o llegar a acuerdos para seguir ampliando pues, los plazos de amortización. Buscar reestructuraciones, buscar distintas maniobras financieras que les permitan respirar un poco dentro de esa agonía en la que viven desde hace mucho tiempo muchos empresarios, muchas pequeñas empresas, muchos autónomos, de muchos sectores, de muchos. Pero me estoy acordando especialmente del hostelero, aunque hay muchos más. Sí, amigos, sí. El tema es peliagudo porque ¿qué va a pasar si no lo pueden devolver? Pues como son préstamos ICO, pues será el Estado, es decir, serás tú y seré yo, los paganos de la película, los que afrontaremos las consecuencias de esos impagos. ¿Por qué? Pues porque el Estado, en los préstamos ICO, se ha comprometido a avalar hasta el 80% los préstamos concedidos a autónomos y pymes. Es decir, que al final el pueblo es el que paga siempre el pato de todas estas cosas. Mientras tanto, en su día, el señor Sánchez, como presidente del gobierno, se llenó la boca diciendo que todo era maravilloso y que no iba a haber ningún problema porque se iban a conceder hasta 100.000 millones de euros en materia de préstamos ICO. Algo que ha sido cierto, pero lo que no se contaba eran las consecuencias y lo que conllevan estos préstamos ICO y lo que son. Pero si solo tuviéramos el problema del vencimiento inminente de esos préstamos ICO, de la finalización de esos periodos de carencia, el tema sería grave. Pero es que no es solo eso, amigos. Es que los tipos de interés van a subir. Esto ya se da por hecho, se da por descontado, porque ya no solo la Reserva Federal ha advertido de que lo va a hacer, no sé si 10 o 12 veces en lo que resta de año, sino que también en Europa, el Banco Central Europeo, la presidenta hace muy pocas fechas, ha dejado claro que la subida de tipos de interés será irremediable. Eso supondrá un coste de refinanciación más alto para cualquier empresa que necesite oxígeno, que necesite dinero para poder
seguir saliendo adelante. Y eso va a suponer que muchas empresas no lo van a poder hacer porque carecen de recursos, carecen de solvencia para que le puedan ser concedidos esos dineros, esos préstamos. De hecho, según datos ya del Banco de España de finales del último trimestre del pasado año 2021, había habido ya numerosas reestructuraciones y había habido un repunte de hasta un 23% de préstamos que el Banco de España califica de préstamos en situación de vigilancia especial, o dicho de otro modo, para que nos entendamos, préstamos que, salvo que se produzca un milagro, no se van a poder devolver. Un repunte. ¿Por qué? Porque la banca tradicional, muy inteligente, dijo, aquí hay mucho riesgo, yo no voy a prestar ningún dinero, así que búscate la vida. Y el gobierno Sánchez lo que hizo fue prestar ICOs. ¿Por qué? En los préstamos ICO se sabe que hay un alto porcentaje de préstamos que no se puedan devolver. Y eso la banca privada era un riesgo que conocía y que no quiso asumir. Pero es que además la banca privada, como consecuencia de lo que acabo de decir, de ese repunte de un 23% de préstamos a finales del año 2021 en situación de vigilancia especial, lo que ha hecho ha sido cerrar el grifo, conceder cada vez menos créditos, menos préstamos, y los que concedía y los que concede con unas garantías extremadamente duras, unas condiciones muy difíciles, que están ahogando a muchos y que están llevando a la bancarrota a no pocas empresas. Pero a esto unámosles que a final del mes de marzo, supuestamente, se acaban los ERTES. Digo supuestamente porque también se iban a acabar en febrero, se iban a acabar, no sé si en diciembre, pasado. Bueno, esto es eterno, ¿no? Pero yo creo que alguna vez habrá que ponerle coto porque esto también es una sangría. Y teóricamente, a final de marzo, los ERTES se acabarán. Y eso traerá consigo también consecuencias muy graves para muchas empresas, pero no para las grandes, sino para las pymes y para los autónomos principalmente. A estos autónomos y a estas pymes se les han concedido hasta un total de 85.000 millones de euros en concepto de préstamo ICO, de préstamos ICO, de los cuales 68.000 están avalados por el Estado. Es decir, que tú y yo, que me escuchas, pues somos los que pagaremos los impagos de esos préstamos que finalmente los autónomos y pymes a los que se les adjudicó en su momento no puedan hacer frente. Pero claro, aquí no termina todo el problema, sino que la cosa es todavía más seria. Porque ya el Banco de España, en base a los datos que he aportado hace un momento sobre los préstamos o créditos en situación de vigilancia especial, ese repunte del 23% a finales del pasado año, es que además, como consecuencia de todo eso y del cierre del grifo del crédito por parte de la banca tradicional, se va a producir, y esto son datos que ha publicado el Banco de España, que no los digo yo, a finales del segundo trimestre de este año, es decir, para el verano, se va a producir un importante repunte de la morosidad. Un importante repunte de la morosidad, que en octubre del año 2021 estaba en un 4,4% y el Banco de España ya ha vaticinado que este año 2022 alcanzará un porcentaje próximo al 10%, es decir, al doble de cómo concluyó el año 2021 según datos de octubre, repito, 4,4%. Aún así, aun terminando en un porcentaje próximo al 10%, estaremos todavía lejos del récord histórico que, desgraciadamente, en el año 2013 en España, pues logró alcanzar en materia de morosidad hasta un 13,8%, poniendo la situación bancaria en una situación muy delicada, provocando un cierre casi total de la concesión crediticia y ahogando a muchísimas empresas en la que ha sido pues una de las crisis económicas más importantes que hemos tenido hasta ahora, porque el escenario que tenemos por delante no es nada fácil, lo que os estoy contando es inminente,
Son datos ciertos: subida de tipo de interés, vencimiento de los préstamos ICO, finalización de periodos de carencia, repunte de la morosidad, finalización de ERTEs, y no sabemos qué más cosas nos esperan, porque obviamente si nos molestamos un poco en mirar información o prensa económica, podemos estar un poco al día de todas estas cosas. No esperéis enteraros a través de los telediarios ni de la basura de los debates esos que ponen en los medios de desinformación generalistas. La verdad es que, amigos, la situación es complicada. Yo mucho me temo que, aunque no hemos tenido invierno y aunque la hostelería, que es un sector muy importante de este país, pues de alguna manera se esté viendo beneficiada por las condiciones climatológicas, mucho me temo que no van a poder hacer frente muchos de ellos, muchas de estas empresas, a los pagos que tienen pendientes, porque el turismo extranjero no termina por decidirse regresar a España, porque la pesadilla que estamos viviendo no termina por concluir, porque seguimos con pasaportes lamentables que no voy a calificar aquí para que no mencionen el canal, etc, etc, etc. Todavía eso lo seguimos padeciendo. La pregunta es ¿hasta cuándo? Pero más allá del hasta cuándo, lo cierto y verdad es que esto está perjudicando a la empresa y sobre todo a la pequeña y mediana empresa y a los autónomos, que son el motor de la economía, por mucho que se empeñen en hacernos creer que las grandes multinacionales, que tienen su poder evidentemente y por desgracia, y las grandes empresas tienen su poderío, que lo tienen, pero el auténtico motor de la economía son los autónomos y son las pequeñas y medianas empresas conocidas por todos como las pymes. Así que, oído al parche, vamos a estar atentos a cómo se desarrollan los acontecimientos, porque insisto que el escenario no pinta nada bien, por no decir que pinta bastante gris. Gracias, amigos, por haberme escuchado una vez más, de verdad. Suscribiros a La Ventana Esmeralda, darle un like, poner vuestros comentarios, compartid, contribuid si queréis y si podéis a que YouTube pues promueva este y otros vídeos. Vamos a seguir trabajando en esta plataforma mientras nos dejen, vamos a seguir haciéndolo también en otras, y yo seguiré estando aquí para transmitir la información más actualizada posible sobre los temas que nos interesan a todos y de los que, sin embargo, no se habla en casi ningún sitio. Gracias, amigos. Hasta muy pronto. Salud y libertad.